Hola, muy buenas tardes, buen provecho, que Dios les bendiga, gracias por conectarse a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del tema de el reino de Dios, el gobierno de Dios. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que busquemos el reino de Dios, eso equivale a decir buscar el gobierno de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús estaba enseñándoles a los discípulos a orar, comenzó la oración diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, según lo que nos enseña Mateo capítulo 6, versículo 10. Eso significa que el que nosotros busquemos el reino significa entonces que busquemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como la voluntad de Dios es hecha en el cielo. Y la palabra también en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos enseña que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. De tal manera que otra vez la palabra nos está enseñando que buscar el reino de Dios es buscar hacer su voluntad. Y eso significa vivir en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lucas capítulo 17, la palabra de Dios al respecto del reino de los cielos dice: ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si el reino de Dios es el gobierno de Dios y el gobierno de Dios está entre nosotros, significa que el gobierno de Dios debe establecerse primeramente y sobre todas las cosas en el corazón de cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 14, versículo 17, dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la justicia y paz y el gozo son algo interior, algo en nuestro corazón que es producido por el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 20, dice la palabra: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el problema de los fariseos es que ellos, por un lado, decían vivir en Dios y para Dios, pero por el otro lado tenían sus propias normas, sus propios principios, y no estaban viviendo de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios. Recordemos que en nuestro corazón hay una batalla entre dos voluntades, por lo menos. La voluntad de Dios, que es hacer lo bueno, obedecer la palabra de Dios, y la voluntad propia o nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que son caminos de muerte. De tal manera que el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestro corazón, y el gobierno de Dios se establece cuando usted y yo obedecemos la palabra. En Mateo 21, 31 y 32 dice la palabra, hablando de dos hijos, uno de los cuales el padre le mandó a hacer algo a un campo y le dijo que iba a ir, pero no fue, y el otro que le dijo que no iba y finalmente sí fue. Y dice la palabra, Jesús hace la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. De tal manera que lo que nos está enseñando la palabra de Dios
también en este pasaje es que el reino de Dios es un reino de fe. Entramos en el gobierno de Dios por fe, y la fe también es obediencia. Efesios 2, versículos del 8 al 9 nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Entramos al reino de Dios por creer en el Señor Jesucristo, por creerle a Dios, y vivimos en el reino de Dios creyéndole a Dios, creyendo a la palabra, y creer la palabra es creerle a Cristo, porque es estar en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la palabra encarnada. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios. Y en Juan 1:14, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vivir en el reino de Dios es vivir en Cristo, y vivir en Cristo es vivir en la palabra, vivir obedeciendo la palabra, guardándola, atesorándola, creyéndola en nuestro corazón. De tal manera que el reino de Dios es un reino de creyentes, es un reino de hijos, tanto israelitas como gentiles. En Daniel capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios dice que fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo les mostraré la interpretación. Me parece que la cita está equivocada, pero la palabra profética en Daniel, dice que el reino de los cielos es un reino donde entrarán también los israelitas, de tal manera que los israelitas que crean, de tal manera que entonces el reino de Dios es un reino de creyentes, es un reino de hijos, y es un reino de personas obedientes. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que a los que creemos en el nombre de Jesús nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17 nos habla también que nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, lo que vemos muy claramente en todas las escrituras que hemos mencionado es que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de los creyentes que son hijos de Dios, sean gentiles o sean judíos, y que al entrar en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, entonces vamos a recibir la herencia de Dios, y que es coherencia con Cristo. Y la herencia de Dios es la vida abundante, la vida plena, la vida bendecida, la vida en victoria que Él tiene para cada uno de nosotros, y de la cual nos habla la palabra de Dios. De tal manera, entonces, como conclusión y como aplicación práctica de esta enseñanza en la vida de cada uno de nosotros, es que para vivir vidas plenas, bendecidas, abundantes y en victoria, necesitamos entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, no solamente necesitamos ser salvos, sino que además necesitamos ser creyentes, vivir la palabra de Dios. Por eso Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5 nos establece dos diferencias. Una es que vemos el reino de Dios cuando nacemos de nuevo,
pero entramos al reino de Dios cuando nacemos del agua y del Espíritu, cuando vivimos la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios es nuestra guía y en la aplicación específica a nuestras circunstancias nos guía el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 13 y 14 nos enseñan que hagamos morir las obras de la carne en nosotros, que son las que nos quieren separar de entrar en el reino de Dios, y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Recordemos, dos voluntades luchando en nuestro corazón, y de una de ellas depende que vivamos en la plenitud del reino, y la otra va a determinar que permitamos que el diablo nos robe esa vida abundante. La vida abundante la vivimos mediante el hacer la voluntad de Dios, mientras que nos dejamos robar esa vida abundante cuando, en lugar de hacer la voluntad de Dios, seguimos nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla de la palabra, orando que cada uno de nosotros cada día vayamos creciendo en esa obediencia a la palabra de Dios y viviendo cada día más plenamente en la bendición del reino. Que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por conectarse, que tengan buen provecho y nos vemos en otra próxima perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.